Buenas, mi nombre es Mario Soriano, matrícula 2023-0998. Les voy a estar hablando hoy sobre los conceptos de la programación orientada a objetos. El primer concepto que tenemos aquí es el encapsulamiento, que básicamente se utiliza en las clases para controlar el acceso a sus atributos y métodos. Existen varios niveles de acceso, entre ellos tenemos el public, private y protect. Los tipos de acceso se explican aquí a continuación. Bueno, public, las clases o atributos con este nivel de acceso están disponibles desde cualquier parte del proyecto, tanto en otras clases como en otros paquetes. Protect, las clases o atributos con este nivel de acceso solo están disponibles para las clases del mismo paquete. Private, las clases o atributos con este nivel de acceso no están disponibles para ninguna otra clase. Sus atributos solo pueden ser usados dentro de la misma clase y si se desea acceder a un atributo privado de esta otra clase, se debe hacer mediante métodos set y get. Un ejemplo de encapsulamiento para una mejor comprensión sería en una desarrolladora de videojuegos donde hay varios departamentos como el departamento de arte, producción y diseño. Estos tres departamentos tendrían acceso Protect ya que se comunicarían entre sí, pero no pueden compartir sus avances con otros departamentos para evitar filtraciones. Otro ejemplo sería que en esta línea sería que el equipo de producción tendría su acceso restringido a cualquier otro y solo realizarían reportes a su jefe mediante informes o reuniones. En el ejemplo anterior, desarrollado en C#, tenemos una clase pública donde sus atributos tienen acceso privado, lo que quiere decir que solo se puede acceder a estos mediante get y set. También contiene un constructor público. Este debe ser público ya que debe ser asequible desde cualquier lugar del proyecto. Herencia. La herencia es un concepto sencillo de entender, al igual que en la vida cotidiana. En la programación orientada a objetos, la herencia se refiere a cuando una clase hija hereda métodos y atributos de su clase padre o superclase. Esto nos permite crear clases más complejas a partir de la superclase y facilita una mayor reutilización del código. Cuando una clase hereda de otra, obtiene todos sus atributos y métodos. Un ejemplo de la herencia puede ser que tenemos una clase llamada vehículo que contiene atributos y métodos generales relacionados con los vehículos. A partir de esta clase, podemos crear varias clases más específicas mediante la herencia, como coche, moto y avión, entre otras. Estas clases hijas pueden incluir sus propios métodos y atributos adicionales. Aquí tenemos un ejemplo de herencia en donde producción hereda de departamento y arte hereda de departamento. El polimorfismo. El polimorfismo es la capacidad de una clase hija para tener sus propias funciones, modificando o sobreescribiendo los métodos de la clase padre o superclase. Esto nos permite que un solo método pueda tener diferentes comportamientos. Un ejemplo de polimorfismo son los animales. Todos los animales tienen la capacidad de comunicarse, pero lo hacen de diferentes maneras. Los perros ladran, los gatos maullan y así sucesivamente. Aunque todos realizan la misma acción de comunicarse, cada uno lo hace de manera distinta. Todos realizan la misma acción o método, pero cada uno lo hace de manera diferente. Esto en programación nos ayuda a tener un código más limpio y reutilizable. En el concepto y el ejemplo, el código anterior es muy fácil de entender, ya que todos usan el mismo método, pero con sus respectivas acciones.
Concepto de una clase. Una clase es un modelo plantilla que define las propiedades y los métodos que tendrán los objetos creados a partir de esa clase. Un ejemplo de una clase serían los moldes, los cuales dan forma, tamaño y textura a los objetos creados a partir de ellos. Aquí les presento un ejemplo de una clase. Como podemos ver en este ejemplo, la clase persona tiene dos propiedades, que es nombre y edad. Un constructor que inicializa esas propiedades y un método presentar persona. Un objeto. Un objeto es una instancia de una clase, que como anteriormente comparé una clase con un molde, por lo tanto un objeto es el resultado de este molde. Ese objeto moldeado con los métodos y atributos de esta clase. Aunque los objetos obtengan los mismos atributos de la clase, es el objeto quien decide qué valores tendrá estos atributos. Para dar un ejemplo sobre objeto, utilizaré el ejemplo anterior de clase. La clase persona, con esta clase podemos crear varios objetos. Tenemos que llenar la información o los valores de los atributos. El primer atributo de esta clase es nombre. Podemos poner Emilio. El siguiente atributo es edad, que puede tener unos 55 años. Y ahora nuestro objeto tiene sus valores en los atributos y también los métodos, ambos resultados de ser instanciados por la clase. Aquí tenemos un ejemplo de un objeto en donde creo aquí dos objetos. Aquí me confundí, aquí sería persona, no perro. Persona 1 y persona 2. La persona 1 estaría bateando y la segunda lanzando. Perdón, aquí. Una clase abstracta es una clase que no se puede instanciar directamente, es decir, que no se pueden crear objetos directamente a partir de ella. Su propósito principal es definir una interfaz común para un conjunto de clases derivadas y proporcionar una implementación parcial o completa de ciertos miembros. Un ejemplo sería el alquiler de vehículos y motores. Cuando vamos a procesar dichos eventos, debemos estar seguros de que, por ejemplo, el vehículo no esté alquilado, así como la motocicleta tampoco lo esté. Para ello debemos comprobar en sus respectivas bases de datos que no estén alquiladas. Aquí, como pueden ver, el propósito de este código es definir una clase base abstracta forma que declare un método abstracto calcular área. Luego, las clases derivadas círculo y rectángulo deben proporcionar una implementación concreta de ese método, ya que las clases abstractas no se pueden instanciar directamente. Interfaz. Bueno, una interfaz, como pueden ver aquí en el concepto, es una especie de contrato o definición de un conjunto de propiedades, métodos y eventos que una clase debe implementar. Es una forma de establecer un conjunto de requisitos comunes que deben cumplir las clases que implementan esa interfaz. Las interfaces son una característica importante de la programación orientada a objetos, ya que promueven el principio de sustitución de Liskov y la implementación del polimorfismo. Un ejemplo de una interfaz puede ser un control remoto universal. Imaginemos el control remoto como una interfaz. Este control tiene varios botones para realizar diferentes acciones, como cambiar el canal, ajustar el volumen, encender, apagar, etc. Estos botones representan los métodos de nuestra interfaz. El control remoto no especifica cómo se deben ejecutar estas acciones. Solo indica que se deben realizar similar a como los métodos de una interfaz están definidos pero no implementados. En este código demuestra cómo se definen interfaces y cómo se implementan en clases concretas, lo que me permite establecer un contrato que deben cumplir las clases que implementan la interfaz.
Métodos virtuales. Los métodos virtuales son métodos que se definen en una clase base y se pueden sobreescribir en las clases derivadas. Esto permite que las clases proporcionen su propia implementación personalizada del método, lo que promueve el polimorfismo y la flexibilidad en el diseño del software. Aquí tengo un ejemplo en donde un método virtual es como un esqueleto de un edificio en construcción. Imaginemos que tenemos ese esqueleto que puede tener algunos detalles ya definidos como las columnas y las vigas principales, pero nosotros podemos decidir cómo completar el resto de la estructura. Podemos añadir pisos, paredes y decoración manteniendo la estructura básica, o podemos modificar algunos de los elementos preexistentes para adaptarlos a nuestras necesidades. También podría ser que el esqueleto esté parcialmente completo o incluso completamente vacío, esperando que nosotros diseñemos y construyamos toda la estructura a partir de ahí. De la misma manera, los métodos virtuales funcionan en la programación orientada a objetos. Son métodos en una clase base que pueden tener una implementación inicial que las clases derivadas puedan utilizar tal cual, extender o sobreescribir completamente. Estos métodos también pueden estar vacíos, esperando que una clase derivada los implemente. En este ejemplo muestra cómo se puede utilizar el mismo método de distintas maneras, tanto sobreescribiéndolo completamente como añadiendo a lo ya hecho. Método constructor. Un método constructor es un método especial que se utiliza para crear e inicializar objetos de una clase. Es uno de los métodos más importantes en una clase, ya que se encarga de establecer el estado inicial de un objeto recién creado. Existen dos tipos de métodos de constructor. Uno es el constructor por defecto y el otro es el constructor con parámetros. El constructor por defecto no recibe ningún parámetro y, como su nombre indica, se asigna automáticamente si no creamos un constructor personalizado para la clase. Si creamos un constructor para nuestra clase, el constructor por defecto se elimina y se utiliza el nuevo constructor que hemos definido. El otro tipo de constructor es el constructor que creamos nosotros, o como es llamado el constructor parametrizado. Este constructor recibe los parámetros que nosotros hayamos definido y los asigna a sus respectivos atributos o variables. Aquí tenemos un ejemplo de los métodos. Tenemos el método por defecto y el método con parámetros con sus respectivos atributos. Sobrecarga de métodos. La sobrecarga de métodos es una característica de la programación orientada a objetos que permite definir múltiples métodos con el mismo nombre, pero con diferentes firmas dentro de una misma clase. Un ejemplo de sobrecarga de métodos es la forma en que realizamos pagos. Cuando realizamos un pago podemos hacerlo a través de diferentes métodos: tarjeta de crédito, transferencia bancaria o efectivo, aunque la acción es la misma: realizar el pago. Los parámetros varían según el método de pago elegido. En este ejemplo, la clase calculadora tiene dos métodos sobrecargados llamados sumar, uno que acepta dos enteros y otro que acepta dos doubles. En el método main se crean instancias de calculadora y se invocan las diferentes versiones sobrecargadas de sumar según los argumentos proporcionados. Es la abstracción. Es la capacidad de abstraer o aislar los aspectos esenciales de un objeto, ocultando los detalles internos y complejos del mismo. La abstracción permite centrarse en lo que un objeto hace, en lugar de cómo lo hace internamente. En la abstracción se crean clases con atributos y métodos que modelan entidades concretas o conceptos abstractos. Un ejemplo sencillo de abstracción en programación orientada a objetos es la creación de una clase empleado, que tiene atributos como nombre, ID, y métodos como trabajar y tomar descanso. Esta clase abstracta, empleado, puede ser heredada por clases más específicas como ingeniero o diseñador, las cuales agregarán detalles concretos como la especialidad del ingeniero o las herramientas del diseño
del diseño utilizadas, manteniendo la abstracción de un empleado genérico. Esto ha sido todo por parte de mi explicación. Repito, mi nombre es Mario Soriano, matrícula 2023-0998.